Cuando ocurre un crimen grave, la mayoría de las personas intenta entender lo sucedido a través de dos preguntas. ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? Durante años, el público ha creído que comprender un crimen consiste en responder únicamente a esas dos cuestiones. Pero en criminología existe una tercera pregunta que es igual de importante y mucho más reveladora. ¿Cómo piensa alguien capaz de hacerlo? Esa pregunta fue la que llevó a muchos investigadores a observar algo inquietante. Los crímenes no solo dejan pruebas, también dejan patrones de comportamiento. La escena de un crimen no es únicamente un lugar donde ocurrió algo violento. Es un espacio lleno de decisiones. Decisiones sobre cómo entrar, cómo actuar, cómo controlar la situación, cómo abandonar la escena. Cada una de esas decisiones contiene información, no solo sobre el delito, sino sobre la mente de quien lo cometió. Durante décadas, los analistas conductuales comenzaron a estudiar esas decisiones con un objetivo concreto: encontrar la lógica detrás del comportamiento criminal. Y en ese proceso descubrieron algo que hoy es una base fundamental de la criminología moderna. No todos los comportamientos en un crimen tienen la misma función. Algunos son prácticos, otros son psicológicos. Y entender esa diferencia puede cambiar por completo la forma en que se investiga un caso. Para explicarlo, los criminólogos utilizan dos conceptos clave. El primero es el modus operandi. El segundo es la firma psicológica. A simple vista parecen similares, pero en realidad describen cosas completamente distintas. El modus operandi, o MO, es el conjunto de acciones que un criminal utiliza para cometer un delito con éxito. Son acciones funcionales, herramientas, métodos. Por ejemplo, entrar por una ventana, utilizar un arma específica, elegir una hora concreta, atar a una víctima. Todas esas acciones tienen un objetivo claro: permitir que el crimen ocurra. El modus operandi es, en esencia, la parte técnica del delito. Y como toda técnica, puede evolucionar. Un criminal aprende, corrige errores, cambia métodos, se vuelve más cuidadoso. Por eso el modus operandi suele modificarse con el tiempo. Lo que un agresor hace en su primer crimen puede ser muy diferente a lo que hace años después. El método mejora, se adapta, se vuelve más eficiente. Pero existe otro elemento mucho más difícil de cambiar: la firma. La firma psicológica no tiene una función práctica. No es necesaria para cometer el delito. De hecho, muchas veces complica el crimen. Pero para el agresor es esencial, porque responde a una necesidad interna. Mientras el modus operandi responde a la pregunta ¿cómo hacerlo?, la firma responde a una pregunta más profunda: ¿por qué hacerlo de esta manera? La firma refleja la fantasía del agresor, su necesidad de control, su narrativa interna. Algunos criminales colocan a las víctimas en posiciones específicas. Otros repiten rituales. Otros dejan objetos. Otros vuelven a la escena del crimen. Esos comportamientos no ayudan a escapar, no facilitan el delito, pero satisfacen algo dentro del agresor. Y por eso se repiten. En criminología conductual, la firma es uno de los elementos más valiosos para entender a un criminal.
porque revela identidad. El método puede copiarse, la firma no. Un agresor puede cambiar su estrategia, puede modificar su técnica, puede aprender de errores, pero su firma está conectada con su psicología, con sus obsesiones, con su forma de entender el poder y el control. Por eso los analistas conductuales prestan atención a detalles que otros investigadores podrían ignorar. Un objeto colocado de forma extraña, un gesto repetido, una posición específica. Pequeños elementos que no parecen importantes, pero que, cuando se repiten, cuentan una historia. Una historia sobre la mente de quien estuvo allí. En muchos casos, fue precisamente la firma lo que permitió conectar crímenes aparentemente diferentes. Casos en lugares distintos, con métodos distintos, pero con una misma narrativa psicológica. Ese patrón invisible fue el que permitió a los investigadores comprender que estaban frente al mismo agresor. La escena del crimen, entonces, deja de ser solo un lugar. Se convierte en un mensaje que no está escrito con palabras, está escrito con comportamiento. Y cuando ese comportamiento se analiza correctamente, puede revelar mucho más que cualquier declaración. Porque la mente humana deja rastros, no solo en lo que hace, sino en cómo decide hacerlo. Por eso, en Ecos del Crimen, no nos limitamos a observar lo que ocurrió. Intentamos entender qué revela sobre quienes lo hicieron. Porque comprender la diferencia entre método y firma no solo ayuda a resolver crímenes, también ayuda a entender algo más inquietante: la psicología que los hizo posibles. Te leo en los comentarios.